y vamos a dar paso a José de Pablo. Nos va a hablar sobre la experiencia de los ejercicios como sujeto comunitario. José de Pablo es jesuita, trabaja en los centros de espiritualidad de Salamanca y aquí mismo en Manresa, viceasistente eclesiástico mundial de la Comunidad de Vida Cristiana. Ha trabajado en pastoral, tiene mucha experiencia en educación y algo que es sumamente importante en relación con la comunicación que vamos a oír es que él ha trabajado, es miembro de la Asociación Internacional de Ejercicios Espirituales para el Discernimiento Apostólico en Común, desde la que ha facilitado y acompañado el discernimiento en común en diferentes contextos y países. Cuando quieras. Muy bien. Y además soy el cuarto que va a hablar hoy, por lo cual creo que lo primero que vamos a hacer es ponernos de pie y estirarnos un poco y mirar alrededor a los que tenemos. Y es lo mejor que podemos hacer, es simplemente eso, estirarnos un poco, girar alrededor. Muy bien. Saludar a alguno que no hayamos saludado. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Este es el mejor minuto empleado de mi charla, porque como vamos a hablar de la experiencia de los ejercicios con sujeto comunitario, ahora somos más un sujeto comunitario, haciendo lo mismo. Y yo lo que pretendía hoy es simplemente el pasar por tres puntos. Uno serían las convicciones básicas, en qué nos basamos para poder hablar de una experiencia de ejercicios con sujeto comunitario. Después haremos un recorrido histórico, pero que no va a ser una diapositiva. En el documento final ya estará todo más escrito, pero aquí solo va a ser simplemente para ver cómo ha ido la corriente a lo largo de los últimos años. Y después, en vez de entrar en el método concreto de los ejercicios para un sujeto comunitario, voy a hacer lo que hacen normalmente en las páginas web, que es responder a las preguntas más frecuentes. Entonces, en este tiempo que yo llevo con ejercicios espirituales para grupos o para un sujeto corporativo o comunitario, surgen muchas preguntas y esas pues voy a responder poniéndoos un ejemplo concreto que fue la Asamblea de Buenos Aires de CVX. Así que ese va a ser el recorrido que, si da tiempo, llegaremos hasta el final. Lo primero que habría que pensar es si los ejercicios espirituales sirven, es todo manera, como dice el número primero, de quitar los afectos desordenados y después de quitarlos buscar y hallar la voluntad divina y ponernos en disposición. Si esto lo vemos cada persona, ¿por qué no lo puede hacer también una persona corporativa? Entender que lo que le pasa a una persona le pasa a un grupo, porque el grupo también ha sido criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Entonces, lo que sucedió aquí hace 500 años como una experiencia personal de San Ignacio, resulta que también puede ser una experiencia grupal. También puede ser algo que mueva a todo el mundo si nos centramos en dos convicciones iniciales, que la primera sería que Dios guía a su pueblo. Desde el Éxodo, desde la creación, desde todo movimiento que sucede, Dios está guiando a su pueblo y a cada persona. Y es un pueblo que, como decía, está criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y en este pueblo, la segunda convicción es que el Espíritu Santo actúa en todos y en cada uno de los miembros de ese pueblo, de ese grupo, de esa persona corporativa, de todos los que formamos el simposio, de los que están ahora mismo viéndonos al otro lado del ordenador. Si tenemos la convicción de que Dios guía a su pueblo
y que ese pueblo está con el Espíritu Santo actuando en su diversidad, en su pluralidad, entonces podemos pensar los ejercicios espirituales como algo que sirve para el sujeto corporativo. La persona corporativa en ejercicios recibe esa acción del Espíritu Santo, podemos decir, en su identidad. Dime que cómo lo mejoro. Mejor así. ¿Así? Más de lejos, vale. Muy bien, pues la persona corporativa en ejercicio recibe la acción del Espíritu desde su identidad, desde unas llamadas y desde sus respuestas. Cuando cada uno de nosotros empezamos 8 días de ejercicios, nos preguntamos qué buscamos hacer en esos 8 días. ¿Queremos discernir algo? ¿Queremos sentir nuestro pulso delante de Dios? Igual sucede a un grupo. Pone en juego su identidad, para qué existe y cuáles son las llamadas y las respuestas que da a esas llamadas. La diferencia es simplemente que en vez de ser una sola persona preguntándoselo, es un grupo, pero esto ya hay experiencia en la Iglesia. Y hay experiencia en nuestra tradición, que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pues esta convicción básica de que somos el cuerpo de Cristo, que somos en movimiento, que estamos movidos por el Espíritu, y eso puede seguir perfectamente la dinámica de los ejercicios espirituales. Por lo tanto, los ejercicios espirituales y el discernimiento y el acompañamiento, ¿podemos hacer ejercicios espirituales en común? Sí. ¿Podemos discernir en común? Sí. Pero se acompañan en común. En lo que yo he aprendido en ESDAC, que es esta asociación a la que pertenezco, es que el discernimiento en común se acompaña en común. Y es mejor haber unos facilitadores, un equipo de facilitadores. Ya no es tanto el director, sino un equipo de acompañantes que facilitan y que a la vez tienen su propia dinámica de oración, de conversación espiritual, para seguir acompañando al grupo lo mejor posible, sin centrarse en lo que uno ve o el otro deja de ver. Entonces, lo que se discierne en común se acompaña en común. Por eso es muy importante crear equipo. Y haciendo un pequeño recorrido histórico, a mí me gustaría, y además ya que están presentes, nombrarlos, de los cuadernos de IDES, el cuaderno de Rambla y Lozano, que está ahí al fondo, para seguir históricamente los textos que ha habido, esto es lo mejor que se ha escrito. Entonces esta recopilación es la que os recomiendo que miréis. Yo lo que voy a poner en ella es simplemente, y ahora viene un recorrido histórico reciente, simplemente si miráis la parte de abajo, serían las congregaciones generales y las cartas y documentos de los padres generales sobre el discernimiento en común. Al crecer, por ejemplo, en la Congregación General 32, y lo decíamos antes, la conciencia de la posibilidad del pecado como pecado social, estructural, como estructuras de pecado, también todo lo que es el hacer un discernimiento en común, ejercicios en común, también va ganando significado. Si veis en la parte de arriba de los números, de la línea temporal, va apareciendo 2 asociaciones que son las que ponen en marcha o movilizan esto en el norte de Estados Unidos y en Canadá y más adelante en Europa. En Estados Unidos nace en los años 70 el Ignatian Spiritual Exercises for the Corporate Person, que es un grupo de jesuitas y laicos y religiosas que comienzan a querer transmitir a grupos la experiencia de los ejercicios espirituales y recopilan y van haciendo un manual con lo que serían el libro de los ejercicios, pero traído a ejercicios concretos que puede un grupo hacer. Y tienen varias publicaciones, entre ellas esta de Focusing Group Energies, y más adelante jesuitas que se habían formado en Toronto y que habían tenido esa experiencia de conocer de cerca el ISTEP,
lo traen a Europa, sobre todo en lo que era la provincia de Bélgica meridional, y entre ellos pues Michel Bach, que es el especialista, Frank también, Frank Janat, que está ahí, también estaba entre ellos, por lo cual yo soy de los más recién llegados. Si queréis realmente saber a fondo, pues podéis preguntarle a Frank o a otros miembros de ESDAC. Y ESDAC en el 2006 saca ya un libro que es La práctica del discernimiento en común. ESDAC significa Ejercicios Espirituales para el Discernimiento Apostólico en Común. Y es un grupo de unos 60 personas, ahora mismo distribuidos entre Europa, algo en América, algo en África, y sobre todo en Europa sería entre Francia, Bélgica y algo en Italia. Y este grupo se dedica a ofrecer, facilitar discernimiento en común, ejercicios espirituales para grupos que pueden ser desde grupos de 9, de 10, a grupos pues como el que os contaré luego de 250 personas. Como veis en este recorrido, las publicaciones que salen, que serían aquí, aquí y aquí, sobre todo sería destacar esta última, que es la que reúne toda esta experiencia. Son por un lado, como compendios de experiencia y manuales para poder acompañar las experiencias. ¿Cuáles serían las claves metodológicas de ESDAC? Lo primero es descubrir el momento vital del grupo y distinguir a la hora de hacer ejercicios si estamos en un momento de buscar un discernimiento más situacional, que sería preguntarnos sobre nuestra identidad y preguntarnos sobre las llamadas que tenemos, o más bien el grupo está en un momento de elección, de necesidad de algún cambio, necesidad de dar una respuesta, de tomar una decisión apostólica. Por lo cual, igual que la persona que va a hacer sus 8 días de ejercicios en el año comienza preguntándose, ¿y yo para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quiero encontrar en estos ejercicios? También el grupo tendrá que preguntarse, como los discípulos al principio del Evangelio de Juan, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y a raíz de ahí poner en marcha las distintas posibilidades que da. De aquí paso a lo que os contaba de las preguntas más frecuentes, ¿no? ¿Cómo adaptar el grupo al itinerario de los ejercicios espirituales? ¿Cuáles son las herramientas principales? ¿Cómo identificar las mociones espirituales en un grupo? ¿Es posible la indiferencia ignaciana en un grupo? ¿Existen distintos niveles de consenso dentro de un grupo? ¿Es posible el paso del yo al nosotros? Cuando hablamos de ejercicios, de discernimiento, de planificación apostólica, y luego la experiencia concreta de Buenos Aires que quiero comunicaros. Pues, ¿cómo adaptar un grupo al itinerario de los ejercicios? Esto tiene mucho que ver con cómo un grupo comienza, y eso es parte de las preguntas iniciales cuando un grupo se acerca a un equipo de facilitadores, y hay que saber muy bien qué es lo que vienen buscando, cuál es el tipo de pregunta que se están haciendo. Porque cada uno del grupo puede preguntarse las preguntas del diálogo de la misericordia, el coloquio de la misericordia, pero también se pueden preguntar a nivel del grupo: ¿qué hicimos por Cristo? ¿Qué hacemos por Cristo? ¿Qué haremos por Cristo? ¿Cómo cambia el enfoque cuando quiero dar la respuesta mía personal o cuando lo pienso como un grupo, ¿no? Pensar en los grupos en los que participáis. Grupo de profesores de la Universidad de Granada. Grupo del consejo directivo de un colegio. Grupo de jesuitas llevando la pastoral juvenil. Pensar en todos los grupos a los que participáis. ¿Qué grupos veríais como posibles para hacer una experiencia de ejercicios juntos? ¿Y qué grupos veis que no sería o qué dificultades habría? En eso entraré más tarde.
Pero es muy importante también saber cómo podemos realmente ponernos delante de Dios como grupo. Se trata a ese grupo de llevarle por un proceso que incluya una mirada a la propia historia, celebrar la misericordia del Señor, escuchar las llamadas, elegir los medios para responder y confirmar las elecciones hechas. Este proceso sería hacer ejercicios espirituales para un grupo. La primera pregunta sería, hay grupos que necesitan preguntarse por su identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos delante de Dios? Y ahí vendrían ejercicios sobre cuál es nuestro principio y fundamento, cómo alabamos, hacemos reverencia y servimos como grupo, cuál es nuestra vocación radical, los dones que hemos recibido, qué talentos tenemos para el mundo. Bueno, pues ¿quiénes somos? Pregunta por la identidad. Otra pregunta posible, bueno, y ahí sale mucho de primera semana de ejercicios. Otra pregunta posible, ampliando un poco el marco, sería ¿a qué estamos llamados por Dios como grupo? ¿Qué es aquello que nos distingue, que nos da fuerza, que es como la gracia que Dios nos ha dado? Estaríamos hablando de cuáles serían los llamamientos, la misión, las metas a alcanzar, cómo desarrollo esos talentos y carismas hoy, ¿no? Aquí estaríamos hablando de cómo se encarna esa acción salvadora de Dios también a través del grupo, ¿no? Sería más la segunda semana de ejercicios espirituales, la pregunta por el qué. Y sin embargo también está la pregunta por el cómo respondemos a esas llamadas. Y aquí es cuando las cosas se lían, sobre todo cuando entramos a hablar de los medios. Porque ya no es solo cómo nos sentimos en relación con Dios, sino si lo institucionalizamos o no. ¿Qué planificación, qué recursos contamos, con qué personas? Esta pregunta por el cómo lleva a otras preguntas. ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién paga esto? ¿Y eso se puede rezar en grupo? Pues también. Lo que pasa es que aquí hay que contar con que hay fracasos, con que los medios humanos y los medios divinos no son los mismos y que hay veces que la divinidad se esconde. Y hay veces que la divinidad la escondemos. Y dentro de un grupo pasan todos esos procesos, ¿no? Por eso aquí sería tercera y cuarta semana, porque se experimenta la vida, la muerte y la resurrección. Y es el misterio de lo cristiano agarrado en su plena fuerza, viviéndolo como un grupo que lo que ha querido en un principio era, Señor, ¿qué quieres de nosotros? Y acompañar esta experiencia, ciertamente, es el grupo quien tiene el poder y quien tiene los pasos a dar. Los que lo acompañamos somos los que estamos en el centro como un péndulo, acompañando y dando los puntos para seguir adelante. Esto voy a pasar por ello rápido, pero sería muy interesante pararse. Todo grupo tiene un proceso desde nacimiento, el grupo crece su energía, tiene muy claro quién es, su identidad, para qué está, cuáles son sus llamadas, cómo desarrollarlas, pensar en los inicios de cualquier grupo en el que habéis estado. Es que cuando creamos en aquella parroquia tal grupo de catequesis, es que cuando hicimos esta ONG fantástica, pues todo ese momento de energía que crece, donde experimentas la vida y de uno va lo que sabemos desde nuestra identidad, confirma nuestras llamadas y nos lleva a la acción. Sin embargo, la realidad también nos está dando recomendaciones que surgen de la evaluación, que nos hacen tomar decisiones y acciones, y no siempre esa evaluación nos ayuda, más bien lo contrario, a veces experimentamos que vamos perdiendo la energía y el grupo porque no es capaz de responder con sus comos a las llamadas que ha tenido, entonces pone en duda las llamadas y si no, en la evaluación ve que tampoco esas llamadas son las que tienen que responder en el contexto actual, pues a lo mejor se pone en duda incluso su identidad y el grupo va perdiendo energía y hay grupos que mueren. ¿Habéis estado en algún grupo que ha muerto? ¿Algún grupo que ha desaparecido? Yo recuerdo
la última religiosa de su congregación. Feliz la mujer, pero porque sabía dónde estaba y sabía por dónde había pasado. Y no lo vivió como si aquello fuera la muerte tremenda, fatal y no hay futuro, sino también lo vivió como una resurrección del espíritu en la iglesia, que seguirá llamando, seguirá haciendo de las suyas con las nuestras. Bueno, pues en estos procesos el grupo pues tiene que saber muy bien dónde está, para ir centrándose en quién es o qué es lo que tiene que hacer o cómo responder. Cada una de estas 3 preguntas tiene sus propios ejercicios espirituales y no voy a entrar en ellos porque sería cuestión de más tiempo, pero estará en el texto final. Donde sí me voy a centrar en más preguntas es esta. ¿Cuáles son las herramientas principales para estos ejercicios espirituales de grupo? Pues como comprenderéis, son la oración personal, no hay discernimiento comunitario sin discernimiento personal, la conversación espiritual y la reunión plenaria. Entonces, si seguimos estos pasos de puntos para la oración personal, no a veces como empezamos nuestras reuniones, vamos a hacer un poco oración y luego hablamos lo que tenemos que hablar. Entonces ponemos muy bonito PowerPoint con una música, 5 minutos, ya hemos rezado, ahora vamos a hablar de lo importante. Pues no, vamos a cambiar el orden. Vamos a rezar 1 hora antes de hablar. Y cuando toca hablar, vamos a hablar en orden, porque toda persona en el grupo tiene algo que decir porque el espíritu está en todos. Y vamos a hacer 3 rondas de escucharnos. Una donde cada uno habla 5 minutos, tiene su tiempo. Otra donde empiezo a hacer ecos de lo que el otro ha dicho, no repito lo mismo que he dicho yo. Y otra donde voy poniendo como en un coloquio delante del Señor con el grupo aquello que nos ha movido el corazón. No voy a poder entrar más aquí en lo que sería la herramienta principal, pero es la conversación espiritual. Y aquí sí que podemos llamar conversación espiritual a muchas cosas. Bueno, pues en SDAC sí tenemos muy clarito cuáles son las normas, ¿no? No voy a entrar en las 3 rondas, todo esto más o menos lo acabo de decir resumidamente, pero para ponernos un ejemplo, como veis ahí, SDAC tiene en su logo una pluma que era, como viene de estos ejercicios espirituales que se hacían como grupos en el norte de Canadá, de los pueblos originarios de allí tenían la costumbre que el que tenía en el círculo la pluma de águila en la mano era el que tenía el espíritu para hablar y para ser escuchado por los otros. Por lo cual, en la conversación espiritual en el grupo en SDAC, se deja al principio la pluma en medio y quien la toma tiene el derecho de hablar y el derecho de escuchar, de ser escuchado. Por eso, se va haciendo este ejercicio y permite, es una cuestión de tomar también las raíces culturales de cada sitio. Cuando en Buenos Aires tuvimos lo que teníamos era la calabaza del mate en la mano y entonces pues eso era lo que pasábamos. Hoy en día con los micrófonos inalámbricos parece que eso sería el resultado. Hacerlo como queráis, pero escuchar. Y eso es lo más importante, ¿no? Todo esto, si queréis también apuntar sdac.net, también ahí está todo explicado. Pero lo más importante es escuchar al espíritu que está hablando en todo el grupo. En un grupo también hay emociones, igual que pasa hay movimientos míos propios y otros que vienen del buen espíritu y el mal espíritu, pues lo mismo hay emociones en un grupo. Estas serían las que vienen de dentro del grupo. Hay unas más positivas y otras más negativas. Y aquí los expertos lo que dicen es que hay que saber un poquito también de psicología social, de psicología evolutiva, de psicología de grupos, ayudarse de otras ciencias, ayudarse de otras aproximaciones, ¿no? Desde la psicología, desde la sociología, porque no estamos solos y necesitamos la ayuda de esas otras ciencias para saber cuáles son los sentimientos propios en un grupo y no querer ponerle tampoco el sello espiritual a lo que simplemente es algo normal que sucede en un grupo, ¿no? Yo recuerdo en Buenos Aires siempre había alguien que decía, es que en mi país hacemos las cosas de esta otra manera. Y yo, bueno, pero es que este es el método que tenemos. Otros que les salía la vena de,
he hecho 14.000 kilómetros para venir a Buenos Aires para meterme en un retiro. Digo, bueno, sí, esto es la metodología que estamos viendo. O sea, siempre hay esos ruidos, siempre los hay. Y la cosa es cómo convertir esos ruidos en armonía y cómo hacer pues, que podamos escuchar lo que hay más allá de los ruidos, ¿no? O de las prisas por ver resultados. Bueno, esto daría también para mucho. Un grupo puede tener desolaciones y consolaciones. Cuando hablamos de desolación sería pues toda tendencia que el grupo tú lo ves en oscuridad, que le falta paz, amor, servicio, que el grupo ha perdido su energía, ¿no? Y pues habría que aplicar las mismas normas que aplicamos en el discernimiento individual. No hacer mudanza, hacer contra, mirar la fidelidad a los tiempos. Si voy siguiendo ese proceso de puntos, oración personal, grupo, plenario, o soy de los que me pongo a ver correos electrónicos cuando es el tiempo de la oración personal. Ese tipo de cosas. Bueno, pues igual que nos pasa personalmente, pasa en un grupo. Y también hay consolaciones en un grupo, y con un grupo pues habrá que dar las gracias por aquello que sí está funcionando y evaluar y examinar para no engañarse. El grupo puede estar en muy distintos momentos. Un grupo puede estar como los discípulos en Pentecostés, consolación sin causa precedente, y de ahí salir. Puede estar como los discípulos de Maús, que necesita hacer un recorrido para pasar de la tristeza de la cruz a la alegría de la resurrección. O puede estar en un momento como sería el tercer tiempo de elección, como los discípulos en el Concilio de Jerusalén, necesitando pararse, analizar y ver por dónde Dios les llama. Pues igual que reaccionamos y decidimos y elegimos y tenemos tiempos y modos en lo personal, lo mismo en el grupo. ¿Es posible la indiferencia en un grupo? Pues lo primero que habría que decir es que San Ignacio nunca habla de la indiferencia como un sustantivo singular, sino que San Ignacio lo que dice es menester hacernos indiferentes, plural y verbo de acción. Hacernos indiferentes. Pues el grupo también se puede hacer indiferente. Y es una cuestión de dejarse mover mediante la herramienta principal que hemos visto, que es la conversación espiritual. Dentro de un grupo hay distintas relaciones y condicionamientos. No es lo mismo si yo te pago un sueldo que si yo además estoy casado con tu hermana, si además a ti te toca la lotería y a mí no, lo que sea. Hay un montón de relaciones que en un grupo va a haber dificultades. La única manera de limarlas es mucha oración y mucha conversación espiritual. Y esto es lo que va a crear poco a poco que esas que eran condicionamientos en esas relaciones que existen y que no hay que eludirlas, no son el elefante en medio del cual nadie habla, pero sí que pueden asumirse y buscar juntos el consenso. ¿Y qué es este consenso? Pues mira, el consenso es distinto de la unanimidad. El consenso en un grupo es tener un solo sentir, consensus, y es distinto de tener una sola voz. Todos sentían lo mismo. No es todos decían lo mismo. Y buscar el consenso es buscar aquella raíz donde nuestros corazones están juntos y nos pueden mover a hacer cosas. Y no se trata de buscar mayorías, sino de buscar dónde el corazón confluye. Y habría varios niveles de consenso. El principal y el más profundo es en la identidad, lo que nos une como seguidores de Jesús, lo que nos une como de espiritualidad ignaciana, lo que está en el fondo de nuestra identidad. Luego habría otro nivel de consenso que es a lo que somos llamados. Oye, pues a extender esto de los ejercicios espirituales. Vamos a hablar de Dios así. Y luego, ¿cómo respondemos? Otro nivel de consenso, y pues de aquí vamos a hacer de tal manera. Bueno, pues estos momentos es lo que hace crecer a un grupo. Ya rápidamente, simplemente decir que es un paso a través del discernimiento del yo al nosotros y de la planificación apostólica otra vez al yo. No voy a entrar en esto. Y simplemente comentar que esto es posible, el hacer ejercicios espirituales con un grupo tan pequeño como este, donde pues eran 210 delegados de 73 países,
que dividíamos en 30 grupos pequeños, que hablábamos en 3 idiomas, que facilitamos entre 3, que una de las claves fue que cada uno de nosotros hablábamos en un segundo idioma, no en el primero, y bueno, pues que esto duró 10 días toda la asamblea, 5 o 9, 5, 4 y medio la parte de discernimiento en común, y que lo que intentamos buscar era cuál es lo que Dios, cuál era la gracia que estaba pidiendo, ese nombre de gracia, esa consigna que Dios quería para CVX en ese momento, y de paso fortalecer la capacidad de discernimiento en común, la dinámica a la que he dicho antes. No hay otra. Bueno, hay otras. Esto que yo digo de SDAC, que conste que es una manera, ¿eh? Si hay otras mucho mejores y no quiere ser ni la única ni la mejor. Algunos de los ejercicios que hicimos, esto, como Frank mañana os va a hablar de otra experiencia de ejercicios espirituales en grupo, pues yo le dejo a él también que entre más en estos temas. Simplemente deciros que cuando tienes un grupo tan grande, necesitas también los momentos de plenario con imágenes grandes, utilizar toda la imaginación, toda la sala. Fue impresionante el momento en el que al principio la sala era, imagina una gran carpa con mesas y sillas como si fuera una reunión de la ONU con todas las banderas. Y a música de la comparsita, que es un tango uruguayo precioso, pues le pedimos a la gente que simplemente fuera quitando las mesas, quitando las sillas, creando círculos, y ya con sillas, pero fuera ordenadores, fuera bolsos, fuera papeles, y que cada uno fuera con lo suyo, ¿no? Y cómo eso creó, pues aquí por ejemplo era un ejercicio de poner los nombres de Dios y todo el mundo alrededor mirando pues cómo cada uno había nombrado a Dios en su vida, ¿no? Y me acuerdo un viejito japonés que llegó con su papel y ponía oxígeno. Bueno, pues estas cosas surgen, ¿no? en grupos. Y bueno, al final pues descubrieron que esto era lo que querían hacer, y cómo esto ha seguido, pues 3 años después sigue dando vida a CVX, y simplemente pues decir que lo que yo sigo viendo es que Dios sigue haciendo de las suyas con las nuestras. Pues nada, muchas gracias y a vuestra disposición.